Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 39, dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que está o que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero repetir de nuevo el versículo 37, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si hay algo que admiro del apóstol Pablo, y algo que he visto en el apóstol Pablo, e incluso en Jesús y en cada uno de los apóstoles, así como algo que he visto en todos los profetas a lo largo de la Biblia, y es algo que a mí me ha servido como predicador y en mi ministerio pastoral, es la franqueza. Una de las mayores diferencias entre los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, en comparación con muchos predicadores modernos de hoy, es la franqueza. La franqueza con la que se expone el mensaje de Dios. La franqueza con la que se le habla a las personas de lo que significa ser cristiano. La franqueza con la que se habla a las personas de lo que va a ser su vida cristiana si verdaderamente deciden seguir a Jesús. Pablo tenía una cosa peculiar. Pablo hablaba de victoria, sí, como hemos leído, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo hablaba cosas maravillosas. Pablo hablaba como, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará otras cosas con Él? Si Dios nos ha salvado, ¿quién podrá condenarnos o quién acusará a los hijos de Dios? Pablo hablaba maravillas a los creyentes que los llenaban de ánimo, de fe, de esperanza, de gozo. Pero por otro lado, Pablo tampoco omitía las verdades de la persecución, las verdades de la dificultad. Y eso es algo que está pasando en el pueblo evangélico de hoy. Yo no digo que digan todo mentiras en los altares y en los púlpitos que nos rodean en esta ciudad y en muchos países. No, muchas verdades son predicadas en el altar, pero nosotros no somos llamados a predicar unas verdades y otras no. Nosotros no somos llamados a dar unas promesas que son maravillosas, como Jesús diciéndole a la gente, estaré con vosotros todos los días hasta el final. Promesas bíblicas maravillosas como cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te anegarán. Promesas maravillosas como yo os mandaré al Consolador, hablando de la venida del Espíritu Santo. No, es maravilloso hablar de esas cosas, estoy a favor de que se prediquen esas cosas, pero si hay algo que la Biblia nos enseña y el mandato de Dios para nosotros, sobre todo los predicadores, es que nosotros no tenemos que exponer y predicar una parte de la palabra, sino toda la palabra. El explicar solo las cosas positivas tiene unos inconvenientes. Y es que tenemos una serie de creyentes en las iglesias de hoy que no saben enfrentar pruebas. Tenemos una serie de creyentes en las iglesias de hoy que no se gozan en las pruebas. Tenemos un montón de personas en las iglesias de hoy que reclaman de la vida y cuestionan si Dios está con ellos cuando las cosas no salen bien. Tenemos un montón de creyentes de hoy que agachan la cabeza ante los valores que el mundo nos intenta imponer en vez de luchar por miedo a ser perseguidos. Tenemos un montón de creyentes que hoy dicen, si tú me amaras no me pasaría esto, si tú me amaras no saldría mal parado, si tú me amaras no estaría enfermo. Y un montón de personas que dejan los caminos de Dios porque mientras todo está bien y ven esas promesas bonitas cumplidas, creen que Dios está a su favor, pero cuando las cosas se tuercen y llegamos a la otra realidad de la vida cristiana, que son las pruebas, que son las dificultades, que es la angustia,
Ellos abandonan el camino porque nadie les dijo que ser cristiano conllevaba también ser perseguido, que ser cristiano conllevaría ser rechazado. Montón de pastores dejan el ministerio pastoral porque solo han visto el lado bueno. Ver la mitad de las cosas es ver una mentira y no ver una verdad. Cuando tú miras a una persona y solo conoces una versión de la historia que te cuentan de esa persona, estás conociendo una mentira, porque no estás conociendo toda la historia. Hermano, todo lo que tú sepas a medias es como si no supieras nada. Si alguien te viene y te dice fulano es así o fulana es así, pero tú no conoces a fulano en su totalidad, no conoces a esa persona por lo que te digan los demás. Ellos te pueden haber dicho una parte de su vida, una parte de su carácter, pero no todo su carácter. A veces vemos a las personas y las juzgamos por solo una parte de ellas, por sus valores buenos o por sus valores malos. Muchas veces juzgamos a las personas únicamente por sus defectos. Y se nos olvida saber que también tienen virtudes. Todos somos como una moneda, tenemos cara y tenemos cruz, tenemos virtudes y tenemos defectos. Y no somos solo una parte de esas cosas. Yo no soy solo mis defectos, pero tampoco soy solo mis virtudes. Yo soy Juan Manuel, con sus virtudes y sus defectos. Y si no conoces ambas cosas, no me conoces. De la misma manera, el Evangelio tiene sus cosas muy buenas, pero sus cosas difíciles. Y conocer solo una parte de ellas es no conocer el Evangelio. ¿Cómo sé yo, pastor, cuál es la sana doctrina? Solo hay una manera: conocer tú mismo la palabra de Dios y analizar todo lo que te dan a la luz de la Escritura. Todos parecen buenos predicadores hasta que te pones a leer la Biblia. Todos parecen grandes hombres de Dios, fieles a la palabra, hasta que tú te pones a estudiar la palabra y empiezas a ver que a lo que antes decías amén, no es amén. Y no es nada amén. Sonaba muy bonito, sí, sonaba muy claro, sí, sonaba muy convincente, pero luego de leer la Escritura te diste cuenta que sonaba de todo menos bíblico. Y no somos llamados a sonar convincentes, carismáticos o bonitos. Somos llamados a predicar bíblicamente, a predicar lo que está escrito y punto. Y si hay algo que a mí me gusta hacer como predicador es enseñarle a las personas la palabra entera. No solamente las promesas buenas, sino también la parte cruda del cristianismo. Hermano, yo no puedo decirte que ser cristiano es la cosa más maravillosa del mundo, que la es, sin decirte y recordarte que de esa cosa maravillosa han ido masacrando a muchos de nuestros hermanos, han sido mártires muchos de nuestros hermanos. Los apóstoles, algunos fueron decapitados, colgados, quemados. Los profetas fueron degollados, Jesús fue torturado, Pablo fue perseguido. A lo largo de la historia nuestros hermanos, ya no en la Biblia, sino en la historia común y real, han sido muertos por gladiadores, por leones en el Coliseo romano. Ahora mismo en China son perseguidos, en Corea son perseguidos, en países árabes son perseguidos. Entonces yo no puedo omitir esa realidad. Y de la misma manera que te diré, Dios estará contigo siempre, te diré que si no pasas por persecución y por rechazo por causa del Evangelio, probablemente no es porque Dios te esté guardando, es porque no eres cristiano verdaderamente. Hermano, hay una realidad que tú tienes que saber. Si eres verdaderamente cristiano, vas a ser amado por muchos y aborrecido por otros. Tendrás una familia en la fe que te amará y te apoyará, pero tendrás un montón de personas en este mundo que te odiará solamente por lo que tú crees y por lo que tú predicas. Y si eso no te pasa, probablemente no has conocido a Dios. Personas que no reflejan a Jesús, personas que el Espíritu Santo no está manifiesto en su vida, en sus frutos. Y estoy convencido de que más de la mitad de esta sala se iría al infierno si muriera en este instante. Y el gran problema es que han ido a muchas iglesias, pero pocos de ustedes han llegado a Dios. Se han encontrado con muchos pastores, religiones y denominaciones, pero pocos de ustedes se han encontrado como Pablo se encontró en el camino de Damasco con Jesús. Pocos de ustedes han tenido un encuentro que ha transformado su vida por completo. Y eso está claro en cómo viven su vida cristiana. La mayoría de ustedes son puro católico, pero que se ha vuelto evangélico. En vez de ir ahora el domingo a misa, van el domingo al culto evangélico. Pero no viven más que una religión.
No viven más que una costumbre y una cultura. Pero la mayoría de ustedes no viven una devoción a Dios. ¿Por qué? Porque no les han enseñado lo que es vida cristiana. Y eso es lo primero que quiero hacer yo antes de entrar en este texto. Hermanos, si hay algo que Jesús hacía es decirle a las personas antes de seguirme, ¿Y tienes trabajo? No le dices a tu jefe, jefe, hoy no voy a trabajar, que vino mi prima. Dios tiene que tener tus excusas, Dios tiene que aceptar tus compromisos, Dios tiene que aceptar tus días de playa, Dios tiene que aceptar que hoy estás triste, Dios tiene que aceptar que hoy estás agobiado, que estás resfriado, pero tu jefe no. Ahora te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿A quién temes más? Porque me parece que teméis más a vuestros jefes y al trabajo que al que domina sobre todo el universo. No amáis a Dios, no respetáis a Dios. Y no se os ocurra decirle, al menos a vuestro pastor, que Dios es lo primero en vuestra vida, porque os diré claramente, mentira. Si fuera lo primero, todo lo demás iría después.